Seguimos acá su revista Primera Impresión y vamos a analizar precisamente el tema de las elecciones en la Argentina. Estamos en contacto desde la Argentina con el periodista Iván Allende, comunicador social. Él es también un líder allá en Buenos Aires en el sentido de las nuevas tecnologías. Iván, muy buenos días, muchas gracias por ponerte en contacto con Televisión Universitaria. ¿Qué tal, Sandro? Buenos días, yo me siento muy a gusto dentro de lo que significa tu programa. Ya es una reiterada oportunidad que conversamos no solamente en reuniones, sino también al aire sobre diferentes temáticas. Esta vez es el tema de las elecciones, un tema muy controvertido. Efectivamente, Iván, yo quisiera por favor que hagas tu análisis fundamentalmente qué ha sucedido. Ha sido una sorpresa porque todo el mundo pensó que Javier Milei iba a arrasar, pero prácticamente el último discurso o sus últimos discursos creo que se le pasó la mano, fue muy duro con los políticos, salía con una corta sierra, habló en la campaña de que el peso es un excremento, el peso argentino, y esto parece que llegó a destronarlo aparentemente del primer puesto. Sí, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Cuando estamos nosotros empezando a desarrollar concretamente el tema de las elecciones, debemos entender de que dentro de los 35 millones de personas que entraron a la votación, Buenos Aires, que es la provincia, más Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, implican concretamente 15 millones, o sea, de votantes, por lo tanto el 44,6%. Este es uno de los puntos fundamentales, ya que en este caso se podría decir que Massa se dedicó específicamente a defender Buenos Aires. No importaba las demás provincias porque vemos que concretamente el peso era 44%, primera cosa. Segunda cosa, Córdoba con un 8%, tenía obviamente ya una preferencia sobre Milei. Santa Fe, Mendoza, que tienen sucesivamente 7 millones y 4 millones, implicaron, digamos, una estrategia, primero, digamos, de poder hacer que los números vayan hacia otro lado. Sin embargo, se puede decir de que en este momento, si nosotros observamos, lo que voy a hacer es compartir si me permiten habilitar compartir, vamos a compartir un mapa donde podemos ver concretamente qué es lo que está pasando. A ver, ahora sí todavía no me habilitaron para compartir. Bueno, el tema habiliten por favor para compartir el documento. Sí, adelante. No, estoy inhabilitado para poder compartir imágenes. Ahí, bueno, no importa. De todas maneras, voy explicando. Entonces, el problema fundamental primero es que de los 35 millones de votantes, 44% es concretamente Buenos Aires. O sea que eso se tenía que, a como de lugar, empezar a trabajar y no quedaba absolutamente otro remedio. Dentro de esta participación, obviamente, hoy, en este instante, tenemos el 36% de Sergio Massa, Milei un 30% y Patricia Bullrich un 23%. Aquí debemos empezar a ver algunos de los elementos fundamentales. Primero, que la oposición, cuando se encuentra desunida, no gana. Por el contrario, fortalece. Y eso es lo que pasó concretamente con Sergio Massa. O sea, subió más de 15 puntos con relación a las primarias, o sea, las PASO, como se llaman acá. Por lo tanto, la desunión y el grave ataque que se hicieron Javier Milei y Patricia Bullrich no solamente hizo que ambos empiecen a bajar, sino que al mismo tiempo fortalezcan la unión. Por otro lado, también Patricia Bullrich tuvo, durante las PASO, una pelea muy fuerte junto a Larreta, que era su opositor, lo que también la debilitó, ya que los votos de Larreta no volvieron hacia Patricia Bullrich, sino que concretamente fueron hacia Sergio Massa.
Por otro lado, el plan que Sergio Massa muy inteligentemente planeó a nivel de marketing político fue espectacular, porque no solamente sacó, o sea, primero se gastó $3 millones en publicidad, pero no solamente para impulsar sus ideas y su imagen, sino fundamentalmente para sacar, sobre todo en redes sociales, cuáles eran los elementos negativos que tenía Javier Milei, sobre todo Javier Milei. También fueron ataques hacia Patricia Bullrich, pero insistentemente fue Milei, el famoso plan miedo. Por ejemplo, el de colocar que el boleto, que en este momento de colectivo cuesta 50 pesos y que iba a subir 700 pesos sin subsidio, y el tren de 300 a 1500 espantó a la gente, a la poca gente que quedaba. Y había spots que concretamente venían del gobierno, es decir, esa es una de las cosas que hizo Massa, utilizar el gran aparato del gobierno para poder no solamente lanzar sus campañas, sino fundamentalmente el plan Platita, que fue concretamente la eliminación de ganancias, o sea, no eliminación, sino que recortar, digamos, el tope, el IFE, la devolución del IVA, bono a jubilados y otros que inmediatamente empezaron a trabajar, obviamente, sobre el electorado con, además, ahí viene, digamos, lo importante, con mensajes totalmente emotivos. Había mensajes, por ejemplo, de yo recuerdo bien, digamos, en este momento no puedo compartir, pero digamos había un spot donde se mostraba un atardecer, una niña prácticamente llorando y se decía, por ejemplo, ¿vas a permitir que esta niña se quede sin un trasplante? Era muy fuerte el ataque. Entonces, pese a que no decían vota por Massa, etcétera, decía no a Milei, y además típico, digamos, con el hashtag, de tal manera que, digamos, impactaba sobre los millennials y los centennials, que son el centro prácticamente de lo que es, digamos, el núcleo de la votación, concretamente de la gente de Milei. Iván, a esto obviamente, digamos, sumaron varios otros puntos, ¿no? Iván, mientras se prepara el contacto de algunos documentos que quieres compartir, está con nosotros también en estudio Pavel Alarcón, que tiene una lectura también importante de lo que ha sucedido ayer. Un gusto, Sandro, una alegría verlo a Iván después de tanto tiempo. Gracias. Bueno, decirte, compartir prácticamente el mismo análisis con Iván. Massa ha manejado muy bien el tema del miedo, no solo el tema del presupuesto. El jueves anunció que durante este fin de semana podías comprar sin IVA, vale decir, no ibas, te compras un televisor y no tenías IVA. Los supermercados y las tiendas de electrodomésticos han estado llenos, se podría decir, inundados de gente hasta las 12 de la noche del sábado. No sé si podemos compartir pantalla con Iván, por favor. Ya, adelante. Sí, perfecto. Y entonces, eso. El tema es también que se atacó mucho a que Milei venía a borrar derechos. Ajá. Entonces mucha gente tiene miedo de eso. La campaña del miedo, como decía Iván, le ha dado muy buen resultado a Massa, a Sergio Massa. Y un factor importante, Massa es Massa. No es peronismo, no es kirchnerismo. Si tú veías, y Iván me va a confirmar esto, hace un par de semanas, todos los afiches de Massa solo eran la imagen de Sergio Massa, claro, de nadie más. No lo ha apoyado el presidente, no le ha apoyado. Él no quería hacerlos aparecer. Ayer, cuando da su discurso de agradecimiento y de victoria, aparece Sergio Massa los primeros 8 minutos hablando solo. Después invita a su vicepresidente, a sus familias y nadie más. En cambio, minutos antes, Axel Kicillof, gobernador electo de Buenos Aires, aparece con toda la cúpula peronista. Ambos se cuidan mucho de aparecer con la cámpora, con la gente de Cristina Kirchner. Entonces, lo que él quiere decir es: yo no estoy con Cristina, yo no estoy con esta gente, yo soy peronista, yo soy Sergio Massa y voy a ser
un gobierno distinto. Iván, bueno, lo que dice Pavel es interesante porque parece que Sergio Massa representa una renovación del peronismo y esto hace de que la gente nuevamente adquiera confianza en la figura del oficialismo, nada más de que del ministro que está llevando, digamos, al derrotero, porque ya está en más de 1000 la moneda, ¿no? 1100 ya el está viernes, hoy parece que va a abrir el peso argentino frente al dólar. Sí, justamente, Pavel, gusto en saludarte y comparto contigo prácticamente todo lo que has manifestado y además voy a corroborar concretamente lo que estás manifestando, ya que en un momento determinado ese es otro de los errores de la campaña, tanto de Bullrich como de Milei, de atacar directamente al kirchnerismo, pero él en reiteradas oportunidades dijo de que primero, digamos, no era su gobierno, pese a ser él el ministro de Economía, pero fundamentalmente trató de deslindarse de todo lo que significaba la carga emotiva que implica el kirchnerismo. Ahora, en la realidad no es así, porque para que él pueda presentarse, lo que se hizo específicamente fue un convenio con Cristina, porque además lo hicieron de tal manera que esto quedó bastante manifiesto, donde él dijo, yo me voy a presentar a las primarias, o sea, a las PASO, pero quiero con una única boleta, no quiero que me pongan directamente a varios otros, se podría decir, competidores. A cambio de eso, Cristina le pidió que la vicepresidencia, que es Rossi, sea a cargo de un kirchnerista. O sea que en realidad esto hay que leerlo entre líneas. El kirchnerismo sí está presente, pero obviamente desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de marketing político, no lo está. Y es más, el tratado incluso anoche solamente ha subido él. Y no lo ha mencionado ni siquiera, digamos, a Kicillof. Kicillof ha ganado con el 49%, o sea, realmente ha hecho una super elección, debido fundamentalmente a que el partido de Patricia Bullrich tenía una división muy fuerte y perdió en la provincia más importante de las elecciones. Y en realidad, digamos, los puntos que tiene Massa en este momento se los debe a Kicillof. Pero anoche ni siquiera lo, digamos, mencionó. Otro punto que es fundamental dentro, digamos, de este análisis, y es que obviamente tenemos que empezar a ver un poco lo que significa el nuevo Congreso, ¿no? Lo que vienen a ser los diputados. Si bien todo el mundo está hablando de prácticamente la desaparición del partido o de Juntos por el Cambio, que no es un partido, sino es una unión de varios partidos, se podría decir que esto no va a ocurrir básicamente en el Senado. Voy a simplemente compartir, digamos, cómo estaría conformado ahora el Senado. Y ustedes ven que de 257 bancas, Unión por la Patria tiene 107, Juntos por el Cambio aún mantiene 94%, siendo los libertarios solamente 39, es decir, en realidad menos de un tercio. Y los demás que en realidad a veces no cuentan. Esto implica de que él, o sea, por simple mayoría, en este momento sigue gobernando el partido de turno, pero que Juntos por el Cambio sigue siendo la, digamos, alternativa. Y en cuanto a senadores, lo que nosotros podemos ver que también Unión por la Patria tienen 34 senadores, 24 tienen, esto se va refrescando, disculpen, 94 tienen los de Juntos por el Cambio y los libertarios solo tienen 39. En otras palabras, si esto ocurre, como vamos diciendo, si esto ocurre en la votación final que viene a ser el balotage y gana supuestamente Milei, sería ingobernable, porque tanto en senadores como en diputados 107, no alcanza ni siquiera al tercio, pese a que subieron, porque tenían 2
2 bancas y por el otro lado tenían 4 bancas. Ahora, Iván, tenía una banca y por el otro lado tenían 4 bancas. Iván, Prácticamente han subido muchísimo, pero pese a eso, la ingobernabilidad sería terrible. Ahora, Iván, Javier Milei, toda su campaña ha sido ataque a la casta política. Ahora, la paradoja tiene que ir a hablar con la casta política, es decir, con Bullrich. Ayer en su discurso, Patricia Bullrich dijo que no hay que seguir tolerando el populismo. De alguna manera le mandó un mensaje. Massa habló de seguir uniendo al país con medidas sociales, con temas vinculados a la educación, a la salud. Y bueno, y Javier Milei siguió metiéndole nomás con todo. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, sí, lamentablemente Milei, o sea, hay que reconocerlo, todavía no ha reconocido ni Milei ni tampoco Bullrich, que como decía justamente aquí nuestro amigo que está con nosotros, en verdad el problema fundamental no es el kirchnerismo, porque en este instante dentro de la estructura de Massa el kirchnerismo significa solamente 1/3. En realidad es el peronismo entero que fueron a tocar puerta por puerta para poder sacar a todos a votar tradicionalmente hacia el peronismo. Entonces, hay un error de conceptualización. Si ellos siguen atacando el kirchnerismo, van a obviamente quedar con solamente 1/3 y no va a tener la efusividad que desearían. Ahora, no es cierto que tocando las puertas de, en este caso, de Patricia Bullrich, la totalidad se iría con Milei. Lamentablemente, Milei tiene un excelente, se podría decir, discurso económico, pero luego es muy agresivo a nivel social. Entonces, resulta que en momento determinado, mucha gente, como por ejemplo Larreta, no apoyaría a Milei, apoyaría más bien a Massa. Entonces, esa división se va a presentar muy fuerte en estas, últimas elecciones que son el balotaje. Ahora, Pavel, vuelvo a repetir. Vamos a ir con Pavel. A ver, Pavel, ¿qué pasa, por ejemplo, después de las PASO, de las primarias, Milei dijo que, bueno, en su discurso clásico, que hay que explotar el Banco Central, que hay que eliminar el peso argentino, que tiene que vincularse el dólar. Al día siguiente, ¡plum!, subió el dólar paralelo. Ahora estaban esperando precisamente una cosa así. Acabo de ver la prensa argentina y el dólar va a volver con una baja del 5 al 7%. Va a decir que si el viernes estaba 1.100 pesos argentinos el peso, por un peso por dólar, más o menos va a llegar a los 1.000 y esperan que Massa espera estabilizar eso. Hace instantes, te hablo de hace unos 15 minutos, habló Milei con Radio Mitre, con Eduardo Feynman, donde dijo que hoy, en minutos más, se reúne con Mauricio Macri para ver la alianza, que es los votos del PRO, del Partido de Renovación, pasen a él, pero es muy difícil lo que decían. Larreta no lo va a apoyar. Patricia Bullrich va a tener que tragar sapos para apoyarlo, para ir contra el peronismo, pero lamentablemente el eje del discurso de Milei de esta noche ahora es contra el kirchnerismo. Pero anoche Sergio Massa, al agradecer, tendía puentes hacia todos los sectores. Es más, se dice que ha habido sectores del PRO y del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, que ya han entablado negociaciones con Sergio Massa y estarían por llegar a un acuerdo, inclusive con ministerios, si Massa es elegido presidente el próximo noviembre. O sea, todo indica que Sergio Massa se va a imponer, porque Milei se ha encerrado a sí mismo. En ese discurso antikirchnerista que, bien lo señalaba Iván, solo afecta un 30% de lo que es. Es más, Máximo Kirchner, que es el primer diputado por la provincia de Buenos Aires, prácticamente no ha tenido ningún papel en la campaña. Toda la campaña la ha realizado la gente de Massa y de Kicillof. Esa campaña puerta por puerta que se ha
se ha enfocado en aquellos lugares que no han ido a votar en las PASO. Vale decir que ellos tenían mapeado, si vale el término, donde no había habido votación o donde su gente no había ido a votar y han ido puerta por puerta, les han dado refrigeradores, televisores, licuadoras, microondas, para que ellos vayan a votar y lo han logrado. De las PASO a la elección de ayer se ha incrementado el 10% de la cantidad de gente que ha votado. Esperan repetir ese operativo para las elecciones de noviembre, para la segunda vuelta de noviembre, mientras que Milei espera, por lo menos es lo que han hecho ver algunos de sus estrategas, no te olvides que Milei no cree en el marketing político, esperan que Milei multiplicar la presencia de Milei en sectores donde cree que puede recuperar voto, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Iván, ¿tú crees que Milei todavía tiene esperanzas? Porque ayer empezó de alguna manera a ablandar su discurso, ya es un poco más conciliador, trata de acercarse a otros sectores, pero los especialistas en la Argentina sostienen de que no es acercarse a los líderes, no es acercarse a la base, al pueblo, y en el pueblo creo que Javier Milei ha generado mucho temor, porque bueno, ha dicho se va a votar a la mitad de los empleados públicos, se va a meter una bomba al Banco del Estado, y bueno, parece que un perfil tan agresivo como el de Milei ha aprovechado muy bien Sergio Massa. Sí, yo creo que Milei todavía tiene una alternativa. Milei es en este instante, digamos, el líder de lo que podría decir los centennials y los millennials. Concretamente, se podría decir que el 70% de su masa electoral está constituida por los millennials y los centennials. Sobre todo de clase media, no necesariamente de clase alta, porque la clase alta vota tradicionalmente por Macri, y las clases bajas votan tradicionalmente por el peronismo, no necesariamente por Kirchner, como pensó o es la tesis que mantiene, digamos, Milei y Patricia Bullrich. Entonces, hay que ver específicamente que este sector, que es un gran conglomerado de gente, en este momento tiene, se podría decir, una especie de apatía. Entonces podría conquistarse por otros medios. Lamentablemente, como Pavel dice, Milei no cree en el marketing político, entonces ahora creo que es momento de que comience a ver que concretamente este tipo de estrategias son las que te hacen ganar, y podría ser una alternativa. Totalmente Massa es lo contrario, es decir, para él el marketing político es lo que lo llevó para empezar, digamos, a este púlpito, y segundo, es un demagogo de primera, o sea, lo demostró tanto en los debates presidenciales como en momento determinado en sus dos alocuciones anoche, de que tiene un poder de discurso y de llegar a la gente propiamente de los líderes políticos del peronismo, que al mismo tiempo están, o sea, hace 70 años el marketing político no fue prácticamente, digamos, nada nuevo aquí, por el contrario, digamos, hay escuelas establecidas sobre este tema. Entonces, Milei, yo veo que primero tiene que cambiar, digamos, el discurso y darse cuenta de que es necesario, como decía Pavel, empezar a conquistar al pueblo, no necesariamente a los líderes, porque no y ese es otro de los puntos, ¿no? Es un error de solamente hacer la negociación, ya que el líder no implica automáticamente los votos para lo que él necesita. Entonces, era casi inminente, después de los dos discursos, tanto de Milei como de Patricia Bullrich, que habría un acercamiento, porque ambos se mandaron, se podría decir, algunos guiños desde el punto de vista de solidificar, digamos, sus plataformas. Pero fueron, o sea, muy criminales en la parte concretamente de las preelecciones, donde en un momento determinado Milei le dijo de que era una tirabombas de jardín de infantes. O sea, fue demasiado, no correspondía.
Mientras que Massa, por el contrario, fue incluso en pleno debate, empezó a defender como mujer a Patricia. Claro, y Patricia le dijo, no tienes por qué defendernos a las mujeres, nos defendemos solas, dijo Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Exacto. Pero el otro, o sea, típico demagogo y político tradicional, realmente hizo gala de todo el conocimiento que tiene, no solamente del peronismo, sino de los cuadros peronistas. Ahora, Iván, yo creo que aquí triunfó eso, el marketing político. Iván, ahora yo quiero hacerte una pregunta. Ayer te escuchaba en un medio de comunicación. ¿Cómo anda la votación de los bolivianos? Parece que el discurso de Milei también ha seducido a algunos residentes bolivianos que no son nada despreciables el voto que ha producido. Sí, es un fenómeno muy interesante y yo lo conversaba justamente con un medio de comunicación ayer, de que en el acto de clausura de Milei habían banderas bolivianas. Es más, había una bandera gigantesca colgada en uno de los palcos se podría decir del teatro. No es un teatro, en realidad es un coliseo, que es el Movistar Arena, que tiene digamos, un dominio bastante amplio de lo que vendría a ser, puedes verlo desde cualquier lado. Entonces esa bandera boliviana la veías desde cualquier lado. Me sorprendió y sorprendió a muchísimos, entonces yo fui a averiguar qué es lo que había sucedido, de cómo habíamos logrado, digamos, establecer esos parámetros, ¿no? Y lo que se pudo, digamos, establecer es que en momento determinado la mayor parte, o sea, de bolivianos inmigrantes, o en este caso que llegan a la Argentina, siempre están entre 2 a 4 millones. Debido a la crisis política, dejaron de llegar y por el contrario se fueron muchos. Entonces los únicos que llegaban debido al tema de la situación económica fueron los estudiantes. En otras palabras, hay un conglomerado hoy muy fuerte de estudiantes bolivianos, sobre todo en Salta y Jujuy, Córdoba. Justo en esos 3 lugares ganó Milei. Ojo, ganó Milei. Obviamente, digamos, esta es una toma muy a la ligera, no es una investigación profunda, pero es debido, digamos, a que he charlado con muchas personas para ver. Y por otro lado, en Bolivia hay una admiración hacia Milei muy fuerte que está creciendo. Eso iba a preguntar aquí a Pavel. Aquí tras la aparición de Javier Milei han aparecido el Búnker, ha aparecido Antonio Sarabia, han aparecido los liberales, ya otra vez ya estamos arriba, algo así. ¿Cómo estarán recibiendo esto? Es un fenómeno, digamos, es como si organiza el club de admiradores de Luis Miguel, digamos, o sea, no tiene nada serio, o sea, no hay aquí un Luis Miguel, hay admiradores, pero no hay un Luis Miguel. Eso, son clubes de fans, nada más, que ideológicamente distan mucho, no están preparados ideológicamente. Hay grupos que sí están preparados, no generalizo, que sí tienen la idea, que desarrollan, tienen reuniones, pero generalmente los que se reclaman de Milei es la misma, entre comillas, voy a tomar una palabra de Milei, es la misma casta política que quiere reciclarse y mostrarse como algo nuevo en Bolivia, pero no, o sea, un proyecto. Milei es excepcional, es un cisne negro, un rara avis en la política argentina y latinoamericana, porque él maneja otros códigos, va dirigido más a los jóvenes. Increíblemente se ha demostrado que en sectores muy deprimidos del Gran Buenos Aires, de la provincia, ha logrado ganar, ha logrado tener una buena votación, mucho mejor que Juntos por el Cargo, no por el Cambio, que Juntos por el Cambio, pero es un fenómeno que es muy argentino. Igual que Casta es un fenómeno muy chileno, entonces no puedes aquí, y nos falta mucho todavía. Todos quieren volver a hacer la política en Bolivia en función a las virredes, pero que aquí existe un Milei muy, muy difícil, Sandro. Iván, ya para concluir tus palabras finales y agradecerte el contacto con Televisión Universitaria.
Gracias a ti, Sandro, y un gran saludo a Pavel, lo estoy viendo después de mucho tiempo. Y obviamente simplemente decir de que todavía estamos en una situación bastante complicada y que todavía no tenemos un desarrollo de qué es lo que va a suceder. Sin embargo, creo que el fenómeno Milei ha sido un fenómeno muy fuerte de repudio, sobre todo, a lo que viene a constituirse como el populismo, diría yo, más que en un momento determinado el kirchnerismo. Y también una esperanza para gran parte. Si lo leemos desde otra óptica, es 64% que le dijo no al populismo. Y ahí sí tendríamos una lectura un poco diferente y que Massa debería comenzar a constituir dentro no solamente de su marketing político, sino obviamente con propuestas serias. Yo veo nuevamente en Massa y en el peronismo mucho de lo que viene a llamarse aquí el político chanta. ¿No? Es típico para las elecciones prometer todo y después volver a hacer lo mismo. Me parece que estamos realmente en un mal camino desde ese punto de vista, ya que a nivel económico el país arde y hay que tomar soluciones. Y no están dispuestos a blanquear la situación de muchos de sus componentes que incluso durante plena campaña tuvieron, elementos de corrupción. Bien. Simplemente fueron a regalar cosas. Entonces, eso es lamentable, digamos. Muchísimas gracias. Hemos tenido un contacto desde Buenos Aires con Iván Aliendre. Seguramente no va a ser la primera vez. Te agradezco la seriedad con que nos has presentado los datos, la conformación de las cámaras. Muchísimas gracias, Iván. Hasta cualquier momento. Gracias, Sandro, y también un gran saludo a toda la comunidad boliviana en Buenos Aires, en Argentina y fuera del país que te ven a través de los diferentes canales, a través de la línea y también por lo que son los cables. Gracias. Muchísimas gracias. Pavel, tu despedida ya nos Gracias. Con un dato. El equipo de campaña de Milei lo ha puesto Lula da Silva. Es una de las más grandes publicitarias políticas de Latinoamérica que la ha puesto Lula después del primer debate entre Milei y Sergio Massa. Bien, hemos estado un bonito análisis entre Pavel Alarcón e Iván Aliendre desde la Argentina.